Luego de saludarlos muy cordialmente, quiero comenzar preguntando, ¿es suficiente el derecho en la regulación social? Si la respuesta es positiva, en consecuencia, hablar de ética es innecesario. Permítame reflexionar con ustedes. ¿Es importante, en consecuencia, hablar de ética, específicamente de ética judicial? Sabemos que efectivamente hablar del derecho implica la regulación de conductas éticas. Sin embargo, no lo es todo. Esto es porque el derecho es de exigencias conductuales mínimas, mientras que la ética es de máximos. Cierto es que esta última se busca la excelencia. Por lo tanto, es imprescindible su consideración. ¿Existen problemas éticos en el Poder Judicial? Podemos citar algunos casos concretos, tales como en la vida cotidiana, por ejemplo, si un juez participa en las redes sociales sin mesura e indiscriminadamente o da un pequeño like frente a una posición política en particular. Asimismo, si integra logias masónicas y no declara en su hoja de vida su pertenencia, entre otros. Podemos preguntarnos también, ¿la corrupción judicial implica un conflicto ético? También cabe preguntarse, ¿se debe actuar bajo una ética de convicción o bajo una ética de responsabilidad? Pues bien, hablar de ética, en consecuencia, implica hablar de valores éticos, pues hablar de ética ya desde una aplicación práctica y no desde un ámbito teórico. Podemos hacer reflexiones prácticas como, por ejemplo, si la ciudadanía exige o no un juez con probidad, con mesura, con carácter, con profesionalismo y con excelencia. La respuesta va a ser un contundente sí, puesto que los jueces deben actuar con ética. La corrupción judicial en el Perú. El caso de los cuellos blancos es un caso emblemático que todos ya conocemos y podemos advertir tres efectos negativos de este caso en particular. Esto es la designación de jueces a la medida, las resoluciones judiciales ilegales, el cobro de dinero o el intercambio de favores. Es así que el origen de la corrupción está precisamente en la ausencia de la ética, porque cuando una persona actúa con ética de convicción y de responsabilidad, no se corrompe. Sabe que afecta su imparcialidad y su independencia que debe, por el contrario, garantizar. Si reflexionáramos, ¿qué es más importante? ¿La honestidad o el conocimiento del derecho en el juez? La respuesta cae por su propio mérito, pues una persona honesta comprenderá que el estudio y la capacitación constante es necesario y lo hará, mientras que una persona sabia no es necesariamente honesta. Así también la persona honesta se hace constantemente objeción de su conciencia. Vamos a plantear algunas acciones concretas frente a la corrupción citada. Para ello vamos a usar esta pizarra. Aquí hemos dicho que la ética es el conjunto de valores, pero valores puestas en práctica en el ámbito judicial, identificando como problemática la corrupción. Para combatir ello desde un plano ético podemos mejorar la transparencia en el Poder Judicial. Esto es, generar un link en la página web del Poder Judicial donde se pueda advertir la hoja de vida de los magistrados. ¿Qué ítem podemos considerar en esta hoja de vida? Por ejemplo, sus ascensos, sus méritos, sus deméritos, su producción jurisdiccional. Así también, otro ítem donde podamos verificar qué resoluciones emiten y de ellas cuántas resoluciones fueron confirmadas por la Sala Superior o el órgano superior jerárquico, cuántas fueron revocadas, cuántas fueron
declaradas nulas, pero principalmente un ítem donde se puede establecer en qué casos en particular resolvió de manera disímil, no obstante aplicar un solo derecho a dos casos similares. Como tercer punto plantearemos que se plantee o se peguen paneles donde se pueda, de donde se pueda advertir casos emblemáticos de corrupción y sus efectos negativos. Esto en todas las áreas del Poder Judicial. Bien, lo que queremos es implementar, se peguen cuadros en los pasillos del Poder Judicial, ya sea en los ambientes de los jueces, en los despachos de los jueces, en los ambientes que ocupan los especialistas legales, en los propios pasillos donde ingresan los usuarios, tanto abogados como justiciables, avisos o esquemas, cuadros donde podamos advertir el problema ético identificado, en este caso la corrupción, pero principalmente resaltando qué valor ético se quiebra o no se cumple, en este caso específicamente la no solidaridad. ¿Qué efecto negativo tiene la corrupción? Con la corrupción se genera desempleo. Si bien es cierto, la corrupción puede ser tratada desde el ámbito penal, esto es a partir de qué consecuencias jurídico-penales se produce, pero sin embargo, en este caso lo que queremos explicitar más bien es qué valor ético no se ha satisfecho, la no solidaridad, porque en el Estado genera el desempleo. Vemos acá personas en el gráfico que habrían invertido tiempo, dinero, preocupación en obtener sus títulos, ya sea profesionales o técnicos, y al final no logran obtener trabajo. En este otro segundo cuadro nuevamente trabajamos la corrupción. ¿Qué otro valor ético se quiebra? La no identidad con la patria. ¿Qué efecto negativo como consecuencia de este incumplimiento del valor ético sería la generación de la pobreza? Acá vemos a unos niños que están en el medio de la inmundicia, viviendo en casa de cartones, esteras, no tienen, imaginamos, no tienen servicios básicos, salud, vivienda, alimentación, recreación, que son los más básicos, que eso también genera la corrupción, genera pobreza. Finalmente, como ejemplo también presentamos un tercer cuadro. En este caso, la corrupción también quiebra otro valor ético, que es la no honestidad. Y como consecuencia inmediata es la generación de injusticia, un efecto negativo de este quebrantamiento de valor. Acá en el gráfico vemos una situación particular, se trata de una persona gordita, está comiéndose al mundo, y acá las obras caen a los más pobres. Advertiríamos una distribución desigual de la riqueza como consecuencia de la corrupción. Pues bien, es lo que queremos plantear como prácticas concretas. ¿Qué es lo que buscamos con estas prácticas concretas? A través del mejoramiento de la transparencia. El objetivo es mejorar y promover la autocrítica, buscando distinguir los principios éticos de la función pública y la importancia de los valores en la administración pública. El método a usar, como hemos dicho, es la exposición de casos de corrupción concretos y sus efectos negativos. El fin será generar niveles de autocrítica y de reflexión ética. A modo de conclusión, podemos señalar lo siguiente. 1. No entender más ya la ética desde un plano teórico, sino desde una aplicación práctica en el día a día, en el ámbito del Poder Judicial. 2. Comprender y establecer que la ética implica, en el ámbito judicial, atender la visión y misión del Poder Judicial que como organización se propone, esto es, resolver con arreglo a la Constitución y a la ley, los casos en particular, garantizar la imparcialidad, la independencia, justicia oportuna y explicada suficientemente por parte de los jueces. 3. Comprender que la ética es de máximos,
el derecho es de mínimos. En consecuencia, no requerimos modificar las normas éticas. Lo que se requiere es implementar prácticas concretas para superar los conflictos éticos identificados. Debo concluir señalando, estimados colegas, tenemos mucho por hacer en nuestra administración de justicia de nuestro querido Perú. Empecemos el cambio por nosotros mismos. Muchas gracias por su atención.